Bueno, vamos a trabajar ahora entonces el mito número 3, que dice: la personalidad viene de nuestra biología y no la elegimos. Bueno, falso, ¿sí? La afirmación, que además es un imperativo, que dice la personalidad viene de nuestra biología, todas las respuestas son incorrectas, ¿sí? Las opciones eran: sí, no podemos cambiar nuestra personalidad porque está en nuestra información genética. Falso, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de personalidad y cuáles son las escuelas, cómo la explican a la cuestión las diversas escuelas. Estoy medio trabada ya, todo el día hablando. Todas las respuestas son correctas. Incorrectísimo, porque además, les insisto, la afirmación ya es falsa. No, porque podemos cambiar algunos aspectos con psicofármacos. Ahora vamos a hablar también un poquitito de los psicofármacos. Falso. Los psicofármacos están a un abismo de poder cambiar algún aspecto de la personalidad. Los psicofármacos son otra cosa. No, otra respuesta, porque también cuenta la astrología. Creo que me muero, pero creo que alguno de ustedes puso esa opción. Me da una ACV, me da un aneurisma. No cuenta la astrología para la personalidad. Todas las respuestas son incorrectas, ¿sí? Bien. Bueno, la personalidad, como les decía, hay escuelas que explican la personalidad, qué es la personalidad, desde un punto de vista más biologicista, como decimos, como se puede decir, que tiene que ver con una explicación más biológica, ¿sí? De ahí parte la premisa, más basada en la información genética o en la carga genética que nosotros tenemos, ¿sí? Y bueno, le dan gran importancia a la carga genética a la hora de hablar o de explicar la personalidad de cada uno. Hay otras escuelas que son más culturalistas y si bien no explican, no niegan la carga biológica, apuestan más a las cuestiones de crianza y a las cuestiones culturales a la hora de explicar cómo se forma la personalidad. Bien, en psicoanálisis todo esto es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra personalidad, podríamos decir más correctamente, es algo que tiene que ver, es una construcción, primero que es una construcción dinámica. En psicoanálisis la personalidad no es algo estático, anda una mosca, no es algo estático, yo soy esto, y entonces, sí, la mayoría de las explicaciones dicen, bueno, yo soy impaciente, y a partir de un rasgo de personalidad explico algunos de mis obstáculos, explico algunos de mis fortalezas, como se podría decir, perdón, pero me están llegando mensajes de ustedes. No, en realidad nosotros en psicoanálisis apostamos a la responsabilidad subjetiva de nuestras elecciones, de nuestros actos. ¿Esto qué significa? Que no podemos excusarnos en tener una personalidad ansiosa. La ansiedad no soy ansioso, estoy ansioso, es un estado de ánimo, no es una característica de personalidad. Esto está invadido, nuestra cultura, está invadida por el mito de la personalidad. Entonces nos incorporamos, diríamos, en psicoanálisis nos identificamos con significantes que nos representan, ¿sí? Que nos nombran. Entonces los pegoteamos a la personalidad, los usamos para justificar algunas elecciones, ¿sí? Entonces decimos, soy ansioso, soy violento, soy irritable. Y esas características, que en realidad tienen que ver con estados y tienen que ver con elecciones, las adherimos a la personalidad y explicamos así, insisto, las elecciones. Es muy difícil hablar de personalidad en psicoanálisis, no es un término que utilicemos, ¿sí? No
no creemos en psicoanálisis que un sujeto pueda ser nombrado por algunos términos, y mucho menos que esos términos queden definiendo a un sujeto de por vida, ¿sí? Bueno, como tiene esta carga biológica, a ver, no es que nosotros, por eso era importante que ustedes leyeran el texto de Rudinesco, espero que lo lean y lo relean a lo largo de esta cursada. Van a ir para esta unidad el resto de los capítulos del libro del inconsciente explicado a mi nieto, y no tiene que ver con que el psicoanálisis niega la biología. Sin cerebro, recuerden el libro, no somos nada, pero el cerebro y las conexiones neurológicas no explican a un sujeto, ¿sí? Además, de hecho, piensen que les voy a contar un concepto un poco más complejo, pero como les decía antes, podemos ir incorporando también conceptos al glosario y a nuestra nueva terminología. Los sujetos, ¿sí?, desde el punto de vista del psicoanálisis, perciben la realidad, ¿sí?, decimos fantasmáticamente. Esto significa que no nos alcanza a los sujetos percibir, tener los sentidos abiertos, ¿sí? Les explico esto como para que entiendan hasta qué punto relativizamos las facultades del sistema nervioso. Las necesitamos, sin duda, pero no nos explican nada, ¿sí? Si yo tengo los sentidos abiertos, las vías sensitivas abiertas, uno podría creer que estoy pensando en función de lo que veo, ¿sí? La interpretación de la realidad. Le pongo el acento, ¿sí?, a la palabra, porque en psicoanálisis la realidad está perdida como tal. Cada uno de nosotros hace una construcción subjetiva de la realidad, y entonces la realidad es psíquica. La realidad como tal está perdida. Los invito a ver, siempre los voy a invitar a ver algún capítulo de Black Mirror o alguna película de Netflix, porque tiene que ver con el estilo de enseñanza. Los invito a ver de Black Mirror el capítulo de la primera temporada, el capítulo 3, que se llama Toda tu historia, y que nos invita a reflexionar acerca de todos los capítulos de Black Mirror. Nos invitan a reflexionar acerca de cómo el sujeto posmoderno está tomado por la tecnología, ¿sí?, al punto de que la tecnología se empodera de nuestra vida. Fíjense, estamos comunicándonos con un robot, ustedes están aprendiendo de robots en este cuatrimestre y no de profesores, ¿sí? Por eso hoy decíamos que la clase online es un desastre, sí, porque no podemos encontrarnos. Fíjense que vamos como reinventando las maneras, porque un sujeto con el otro sujeto por este medio no puede encontrarse, ¿sí? Estamos relacionándonos con un objeto robot, llámese smartphone, llámese computadora, ¿sí? Yo no tengo un alumno de frente que me pone caras, que me hace reír, que me hace preguntas, que me interrumpe. No estoy relacionándome con ustedes, estoy relacionándome con un objeto. Bueno, me fui de tema. Pero les decía, en el capítulo nos invita a reflexionar acerca de la realidad, de la construcción de la realidad. Véanlo si quieren, ¿sí? Si no quieren verlo, les cuento un chiquitín, ¿sí? Tiene que ver con un dispositivo que se implanta, ¿sí?, en el cerebro, ¿sí?, atrás de la oreja, y que registra, ¿sí?, todos los sucesos de la vida de un sujeto, tal cual un sujeto los va percibiendo con sus sentidos abiertos, y tal cual un sujeto los va decodificando. Lo registra, lo almacena como si fuera un CPU o como si fuera una tarjeta de memoria. Es lo más parecido a una tarjeta de memoria, con la capacidad, ¿no?, con la utilidad de ese botón de poder rebobinar y poder volver a curiosear sobre los aspectos de nuestra realidad, los aspectos que perdimos, porque nosotros en la realidad perdemos detalles. Estamos atentos, pero se pasa el colectivo, estamos atentos,
pero se nos pasó un detalle, pasó una chica, la vimos, pero no vimos de qué color era su pantalón. Se nos pierde indefectiblemente algo de lo real o de la realidad. Son cosas diferentes, pero no vamos a entrar por ahí. Y en este capítulo, ¿no?, hay una fantasía de poder recuperar algo de esa realidad y de poder construirla objetivamente, porque queda registrada en un dispositivo. Fíjense lo que le pasa a ese personaje. Y piensen en las cuestiones, si lo van a mirar, piensen en las cuestiones de la personalidad. ¿Qué le pasaría a un sujeto que pudiera moldear su personalidad viendo y reviendo y revisando permanentemente los eventos de su vida desde distintos puntos de vista y prestando atención a diferentes detalles? ¿Sí? Bueno, hasta aquí por ahora y escucho sus preguntas.